débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cómo que quieren volver otra vez a esos viejos rudimentos de los cuales Cristo nos hizo libres? ¿Cómo que quieren volver a eso? En el capítulo 5, allí versículo 1, Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es clarito, no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los gálatas eran libres en Cristo. Pablo se lo había dicho claramente ahí en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Pablo está contando la experiencia de cuando él fue a Jerusalén, y se acuerdan que había llevado a unos gentiles con él, entre ellos Tito. Y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero Pablo jamás se dejó esclavizar por nadie. Pablo era un esclavo de Jesucristo, y ser esclavo de Jesucristo es vivir la plena libertad. Eso es lo que se enseña como una paradoja en el cristianismo, una aparente contradicción. Cuanto más esclavo de Cristo soy, más libre soy. Eso funciona así. Y Pablo en ningún momento se dejó esclavizar por nada ni por nadie, en ningún momento. Vemos ahí en 4:31, capítulo 4, verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acá Pablo está usando el relato de Génesis del Antiguo Testamento y hace una analogía entre Agar y Sara. Sara da los hijos de la promesa para libertad y Agar los hijos de esclavitud. Está hablando de la ley en el monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Pero dice: nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Y después, en capítulo 5, versículo 13, nosotros leímos recién el 5:1, pero ahí en el capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuiste llamados? A libertad fuiste llamados. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libre. El Evangelio es un llamado a la libertad, a una libertad de nuestros pecados, a una libertad de la condenación eterna, a una libertad del sistema del mundo que nos oprime, que nos esclaviza. Por eso dice: a libertad fuiste llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad nos hace libres para servirnos por amor los unos a los otros. Ya no somos esclavos de concupiscencia, no somos esclavos de nuestros pecados. Cristo nos ha hecho completamente libres. Pero ellos estaban eligiendo recluirse en el cautiverio bajo la antigua ley que, lejos de hacerlos libres, los llevaba a un sistema de esclavitud maldito. Ellos mismos habían escogido el yugo de la esclavitud, y ese yugo, por querer guardar la ley, por querer justificarse delante de Dios guardando la ley, los hacía malditos. La ley no los hace libres, la ley nos sentencia a muerte, la ley nos dice somos culpables, pero ellos, queriendo guardar la ley, querían justificarse delante de Dios, y eso es imposible. Y eso era una enseñanza diabólica y satánica de los falsos maestros judíos. Por lo tanto, nosotros también debemos temer por aquellos que, diciendo ser creyentes, están regresando al cautiverio de su pecado, arrastrados por la ignorancia y por su propia rebeldía. Hay una combinación terrible, que es la ignorancia sumada a la rebeldía. Tenemos que temer por aquellas personas que, diciéndose ser creyentes, están regresando a un estado de esclavitud carnal, habiendo advertencias tan claras en las Escrituras. Le voy a leer una que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Miren la advertencia que hace Pedro aquí al escribir esta carta, hablando de aquellas personas que aparentemente eran cristianas, que aparentemente aparentaban ser cristianas, pero miren lo que había sucedido. Segunda de Pedro,
capítulo 2, versículos 19 y 20. En capítulo 2, Pedro está hablando de los falsos maestros. Comienza hablando de los falsos maestros y del daño que hacen. Pero dice ahí en el versículo 19 y 20 que estos falsos maestros le prometen libertad a la gente, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque no son salvos. Aparentan ser maestros de Cristo, aparentan ser cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Son falsos creyentes, son falsos maestros. Prometen algo a la gente que ellos no tienen. Prometen libertad y ellos no tienen libertad. Prometen ser fieles a Cristo cuando ellos no son fieles a Cristo. Prometen ser fieles al Evangelio cuando ellos no son fieles al Evangelio. Prometen algo que no pueden dar. Prometen algo que no tienen. Dice, ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, es decir, en esa concupiscencia, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y luego dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber nacido. Mejor hubiera sido para esa gente nunca haber existido, dice Pedro. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22 dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, y acá está citando un proverbio del Antiguo Testamento, de Salomón. ¿Qué dice ese antiguo proverbio? El perro donde vuelve a su vómito y la puerta recién lavada, ¿a dónde? Al cielo. Es decir, vuelve a su naturaleza. Usted la baña, al chancho o la chancha, la baña, la perfuma, pero le pone un charco de agua, ¿dónde va a ir? Su naturaleza, ella va a estar cómoda ahí. Bueno, así también aquellos que regresan atrás. Regresan según su naturaleza, nunca fueron convertidos, nunca tuvieron un corazón regenerado, nunca hubo una conversión, regresan a lo que son. Bueno, y eso es un caso típico de apostasía, gente que se ha desviado del Evangelio, que no ha amado el Evangelio y hoy sigue viviendo, como dice el apóstol Pedro, se cumple en ellos lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerta recién lavada a su revolcadero. Lamentablemente, pasó y seguirá pasando. Pero Pablo también estaba preocupado por los gálatas porque habían dejado de apreciar la verdad, habían dejado de valorar el Evangelio, habían dejado de buscar la verdad que el Evangelio les da. Mira ahí en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, versículo 16. Pablo les dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Parece que la verdad ahora les molestaba. Parece que la verdad del Evangelio no creaba gozo en sus vidas. Parece que ahora ya no querían oír los sermones de Pablo. Parece que ahora querían oír los sermones de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Dante Gebel, de Ana Mente, de los que hay en Arlazo. Pero parece que ahora ya no querían escuchar la verdad del Evangelio. Y Pablo le dice, ¿acaso yo me he vuelto enemigo de ustedes porque les he predicado la verdad? Parece que ahora no les gustaba la verdad. Habían dejado de apreciar la verdad del Evangelio. Y esto es peligroso, hermanos, cuando no queremos escuchar la verdad del Evangelio, cuando no tenemos ganas de escuchar la verdad del Evangelio, cuando se nos hace fastidioso y tedioso la verdad del Evangelio. A los Gálatas no les estaba gustando mucho la predicación franca y honesta del apóstol Pablo, les molestaba. ¿Por qué? Porque acusaba sus conciencias, sus corazones, y ahora el apóstol Pablo les molestaba a través de su predicación. No le gustaba la verdad que los hacía libres, no le gustaba la verdad que los alimentaba, que los santificaba, que los fortalecía. Ahora estaban simplemente para las falsas enseñanzas.
Bueno, mis hermanos, nosotros como creyentes también debemos de temer por creyentes que no aprecian la predicación sencilla, profunda y honesta del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener preocupación por creyentes que no valoran la predicación del Evangelio. Y este es un tiempo más que nunca, como dice Pablo, no soportarán la verdad. Vendrá un tiempo cuando el Evangelio no será soportado, no lo van a querer escuchar. Se buscarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es lamentable, hermano, cuando una iglesia que se dice una iglesia cristiana, sea la que sea, de la denominación que sea, en la parte del mundo que esté, pero no soporta oír el Evangelio. Eso es terrible, eso les estaba pasando a los Gálatas. Ya no querían escuchar la exposición bíblica del Evangelio de Cristo, les era un fastidio, les molestaba. Y Pablo estaba preocupado por eso. Pero también Pablo estaba preocupado porque ellos no solamente que ya no apreciaban el Evangelio de Cristo, sino que deseaban algo diferente del Evangelio de Cristo. Y esto es muy peligroso. Tratar de suplir, que es imposible, tratar de suplir con otra cosa lo que solo el Evangelio de Cristo nos puede dar y puede hacer en favor nuestro. Por eso Pablo estaba preocupado. Capítulo 4, versículo 21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Por supuesto que la conocían. Pero ¿por qué entonces ahora ellos querían justificarse, querían vivir siendo creyentes a través de la ley, no a través del Evangelio? O sea, ya no estaban apegados bajo el fundamento del Evangelio de Cristo. Vieron lo que nosotros leímos en el versículo 11, pero miren en el versículo 10 de ese capítulo 4. Ellos estaban guardando los días de reposo, los meses, es decir, cada mes los judíos tenían sus fiestas, los tiempos, los años. Por eso Pablo dice: me temo de vosotros que hayan trabajado en vano. Estos judaizantes lo único que hacían era esclavizar con sus tradiciones, porque no solamente presentaban la ley de Moisés, sino que presentaban sus tradiciones morales, que eran mandamientos de hombre. Y aún mucho más esclavizaban a la gente, eran legalistas, traían mandamientos de hombre. Hoy en día el movimiento mesiánico ha cautivado muchísimas iglesias. Están volviendo otra vez a guardar Pentecostés, la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, el Yom Kippur, la fiesta de las luces, todas esas cosas. Y bueno, estos estaban iguales. Cuando queremos suplir el Evangelio de Cristo con otras cosas, nos vamos enterrando cada vez más. Estaban anhelando de una manera increíble, porque Pablo no lo podía creer, estaban anhelando guardar todas estas prácticas que habían quedado obsoletas y habían dejado postado el Evangelio de Cristo. Bueno, también, hermanos, nosotros debemos de temer por aquellos que están cuestionando los rudimentos, las bases del Evangelio bíblico. Y hoy más que nunca se cuestionan las bases del Evangelio bíblico, lamentablemente. Pablo estaba temiendo por estos creyentes porque estaban cayendo de su estado de gracia, y eso es grave. Capítulo 5, versículo 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que se circuncidan. La circuncisión era una marca en la carne de los judíos, que seguían circuncidando y obligaban a los creyentes a circuncidarse. ¿Qué pasa? De nada os aprovechará Cristo. Hermano, el Evangelio no es Cristo más esto. El Evangelio no es Cristo más mi buenas obras. El Evangelio no es Cristo y más lo que yo hago. El Evangelio se trata de Cristo y de este crucificado. Por eso Pablo les dice ahí: por más que se circunciden, de nada les va a aprovechar Cristo, es decir, de nada les va a aprovechar haber creído en Cristo. Otra vez dice el verso 3: os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y Pablo sabía que ningún hombre sobre esta tierra puede guardar la ley a la perfección, porque nuestra naturaleza caída nos lo impide. El único que cumplió la ley a la perfección fue Jesucristo. Por eso, en Jesucristo, la justicia de Dios es perfecta a través de Él, imputada a nosotros mediante la fe. Fue el único que pudo guardar la ley. Pero el ser humano es imposible que pueda guardar la ley.
¿Qué pasa entonces cuando el ser humano quiere justificarse guardando la ley, guardando su religión, guardando su buena obra para justificarse delante de Dios? Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, no por medio de las obras, no por medio de la ley, sino es mediante la fe, a través del Espíritu. Ellos estaban lejísimos, hermanos, qué lástima. Impresionante lo lejos que estaban de la gracia, de Cristo, del Evangelio. Bueno, los Gálatas habían caído de la gracia, procurando justificarse bajo un sistema diferente al del Evangelio. No hay, Pablo dice, otro Evangelio, no hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de ir al cielo, no hay otra manera de tener vida eterna, no hay otra manera de ser santificado, sino es a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también nosotros debemos de temer por aquellos que están cayendo de la gracia siguiendo un evangelio diferente. Y de alguna manera también la Biblia nos exhorta de tratar de rescatarlos a través del evangelio de Cristo. No hay otra manera de traer al pecador que no sea a través del evangelio de Cristo. Eso Pablo hace ahí en el capítulo 6, antes de terminar. Hace una explicación también cuando dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevaros uno la carga de nosotros y cumplir así la ley de Cristo. Hay esperanza para aquellos que se han desviado. ¿Cuál es esa esperanza? El Evangelio de Cristo. Predicarles el Evangelio de Cristo. Si es un cristiano verdadero, tiene el Espíritu Santo, se puede equivocar, se puede tardar un tiempo, pero el Espíritu Santo lo va a traer, pertenece a Cristo. Y si es un cristiano apóstata, bueno, tenemos la esperanza de que el Evangelio de Cristo puede obrar en su corazón, no hay otra cosa. Miren lo que dice Santiago también en el contexto de la iglesia, en el capítulo 5, hablando de esto. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué pasa si alguno se ha extraviado de la verdad? Ahora no cree más en la justificación por fe. Ahora él cree que es fe más obras. Ahora cree que él tiene que perseverar, porque si él no persevera, entonces no puede entrar al cielo. Que él tiene que hacer obras para entrar al cielo. Que Cristo hizo un 50% y él tiene que hacer el otro 100%. Se extravió de la verdad. Ustedes no saben, hermano, la cantidad de evangélicos que hay extraviados de la verdad. Y dice entonces, si se ha extraviado de la verdad, alguno que está entre ustedes, y alguno le hace volver. Verso 20. Sepa que el que hace volver al pecador, no le llama creyente, cualquiera que se extravía del Evangelio es un pecador, está transgrediendo la verdad, necesita arrepentirse, necesita ser restaurado. Y Santiago le llama pecador, porque no sabe si es realmente un creyente o era un pecador sin ser regenerado, eso solo Dios lo sabe. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo lo va a hacer volver? A través del Evangelio de Cristo. No le va a vender mentiras, no le va a vender espejitos de colores, le va a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el método para tantos creyentes por ahí? El Evangelio de Cristo. Predicarles el Evangelio de Cristo. Que se arrepientan, tienen que arrepentirse. Los Gálatas tenían que arrepentirse, los Gálatas tenían que volverse al Evangelio de Cristo, tenían que dejar todas esas malas prácticas. Y esto es lo mismo, si vamos a la carta de Judas, terminando Judas su carta, hace una exhortación notable también. Judas 22 y 23. Una cartita muy corta, pero impresionante. Judas dice, a otros salvaron. Pero vamos a leer el 22, este es el 23. Le dije 22 y 23. Algunos que dudan
Convencerlos. ¿Con qué lo va a convencer? El Señor te va a dar una casa nueva, anda a la iglesia el domingo. El Señor te va a dar un auto nuevo este año, anda a la iglesia el domingo. Así es facilísimo traer gente a la iglesia, pero no está hablando de convencer así. Está hablando de convencer a la gente que duda a través del Evangelio de Jesús.